cáncer de próstata. De hecho, es el que más ha tenido mucha controversia en los últimos años sobre el tamizaje, sobre todo por el impacto que no han tenido estos escrutinios en la mortalidad. Y vemos que principalmente el cáncer de próstata pues, va a ocupar el primer lugar de muerte en los hombres, como lo vimos a nivel mundial, principalmente en América, y que aproximadamente hay 6.536 casos nuevos anuales, y esto registrado en el 2003, porque en el 2018 pues se duplicó el número de incidencias en cáncer de próstata. Ahora, la mayor parte de los cánceres de próstata, sobre todo aquí en México, se diagnostican en etapas avanzadas. ¿Podemos continuar con la siguiente? Y en lo que yo les comentaba es que algo muy importante es que a partir de las asociaciones europeas, americanas, de urología y de colegios de médicos principalmente, hubo una gran controversia a principios del 2012 a 2014-16, porque principalmente los estudios decían, sobre todo un estudio importante que fue el PLSO, que como tal el screening con el antígeno prostático específico no tenía relevancia clínica ni en la mortalidad en estos pacientes ni en la detección temprana. Posteriormente, ya en el 2013, 2015 y 2016, los colegios americanos y asociaciones de urología, principalmente y las NSCN, dieron a conocer que lo importante aquí sería para el screening es sentarte en tu escritorio con el paciente y discutir los riesgos y beneficios que podían llevar el hacer un screening. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que pasa es que cuando hacemos un screening con antígeno prostático específico, eh, sometes al paciente a que si sale un resultado alterado, va a someter al paciente a muchas ideas. Una, si sale elevado, el paciente va con la idea de que si está elevado ya tiene cáncer. Entonces, a partir de ahí, pues ya la mentalidad del paciente es pues más estrés, más angustia, más ansiedad, todo lo que conlleva el hacer este tipo de screening. Ahora, cuando tenemos un estudio así alterado, pues lo que nos conlleva a nosotros como médico y nos obliga es hacer biopsias. ¿Qué sucede? Que en los estudios de screening lo que vieron es que las biopsias no solamente son inocuas, o sea, no era como, por ejemplo, la sangre oculta en heces en colon, que tenías que hacer una colonoscopía y como tal la colonoscopia tiene menos riesgos, por ejemplo, de perforación. En cambio, una biopsia de próstata, pues sí tenemos riesgos de mortalidad, incluso de hemorragia, de infección y dolor en el sitio de donde se realice el procedimiento, sobre todo a nivel pues, prostático. Entonces, todo eso es lo que veían las guías en cuanto a poner todo en balance, porque al final de cuentas lo que se habían visto es que pareciera que no impactaba en la mortalidad. Entonces, como no impactaba en la mortalidad, decían, o sea, vas a someter al paciente a ansiedad, riesgo de infección o incluso de que se te muera en una biopsia. Entonces, todo eso era lo que hacían las asociaciones como estar incluso en contra del screening y otros dejaron como sobre la mesa de que lo discutieras con el paciente y si él estaba dispuesto a someterse a ese riesgo con tal de saber. Ahora, acuérdense que estábamos hablando de screening, o sea, son pacientes de que no tienen ningún factor para tener cáncer de próstata. O sea, no tienen ningún familiar, no son raza afroamericana, como tal, que son los componentes más importantes para riesgo. Entonces, en esta población, pues decíamos, pues si no hay, pues no hay beneficio alguno, pues hay que ver qué sucede. Entonces, en las guías de urología principalmente se iban con este estudio que le damos la siguiente, este estudio del New England del 2013, que principalmente era para ver la participación de la prevención de cáncer de próstata y la supervivencia, y en ellos se estudiaron 18.880 pacientes. Y en ellos se vio que sí había una disminución en la incidencia de cáncer de próstata, pero lo que sí habían visto es que incluso había un incremento en tumores de bajo grado, incremento en los tumores de alto grado, pero vean esto, no había disminución
sin disminución en supervivencia global. Entonces, ¿qué significa? Que esto no impactaba en la supervivencia global, sin embargo, pues sí parecía que detectábamos em, cáncer de próstata en etapas tempranas. Esta fue como la conclusión de este estudio. Después seguimos con la siguiente diapositiva y vemos este otro estudio, pero también del Colegio de Urología, sobre todo un estudio prospectivo aleatorizado controlado, en el cual veían que ellos decían que al hacer este estudio prospectivo en más de 100,000, bueno, 10,000 hombres de una edad de 50 a 66 años y llevarlos a un tamizaje bianual versus no screening, lo que veían era que había mayor detección en estadios tempranos, disminución de la enfermedad metastásica en un 48%. Pero vean, en ningún momento vemos disminución de la mortalidad. O sea, vemos detección, más no disminución de la mortalidad. Y esto fue por la Asociación Europea de Urología. Ahora, cuando vemos principalmente la siguiente diapositiva, los resultados del tamizaje, al final de cuenta, cuando hacíamos combinaciones de antígeno prostático específico más tacto rectal, pareciera que la detección incrementaba un poquito más, o sea, cuando combinábamos los dos. Pero esto también era pues un poco controversial porque decían, ok, pero ¿quién va a hacer el tacto rectal? O sea, aquí lo importante es que lo debe de hacer personas que ya están principalmente acostumbradas a hacer un tacto rectal, que tienen experiencias y que saben detectar y sentir bien las características de una persona. El problema del tacto rectal es que acuérdense que solamente vas a tocar la superficie cercana a lo del recto, ¿no? Entonces, no estás tocando la totalidad de la próstata. Entonces, como tal, pues tampoco ayuda. O sea, solamente ayuda en una parte. Por eso, cuando vemos en la siguiente diapositiva, las guías de la NCCN, que son americanas para la detección, dicen que sí nos incrementa la detección de estadios tempranos, que hay un beneficio moderado, que hay una detección y sobretratamiento de enfermedades indolentes, pero sin impacto ante ausencia de tratamiento. Es decir, o sea, le dieras o no le dieras tratamiento, no impactaba en la supervivencia de estos pacientes. Y cuando vemos la siguiente diapositiva, vemos en cuanto a los valores del antígeno prostático. Ahora, esto también es otra controversia porque los estudios, la mayoría usaban puntos de corte arriba de 3 y otros estudios arriba de 4. Pero algo muy importante que deben de tener en cuenta ustedes es que el antígeno prostático específico incrementa aproximadamente 0,8 por cada año después de los 50 años. Ahora, pero eso es dependiente también de los factores de riesgo del paciente. Ahora, de forma estandarizada, lo que se ha hecho es que un antígeno prostático específico total con riesgo para tener cáncer es arriba de 4. O sea, menos de 4 es como nuestro margen de tranquilidad, ¿no? A pesar de que hay estudios que lo hicieron con margen de 3, pero extrapolado a nuestra población mexicana, se concluye que debe ser el número 4 como tal. Ahora, cuando vemos, también se puede ver el antígeno prostático específico libre, su relación con el total, y vemos que entre menos sea el número del antígeno prostático específico libre, es más el riesgo de cáncer, ¿no? Y el problema es que cuando tenemos estos valores, pues vean, en la cantidad de biopsias que pueden ser positivas o negativas de acuerdo al valor que tenemos en cuenta. Entonces, por eso es lo que decían las asociaciones, ¿no? Que, bueno, el tener un valor como tal y que te sugiera el riesgo de cáncer, pues a la de fuerza sometes a un paciente a la biopsia, pero la probabilidad de que la biopsia salga al 100% positiva, pues es muy baja. O sea, veíamos que incluso en pacientes que tienen antígeno prostático específico mayor de 4, pero antígeno prostático específico libre entre mayor de 25, pues vean, o sea, la posibilidad era el 7%, o sea, súper bajita, que se incrementaba cuando el antígeno prostático era menor de 15, o sea, que llegaba hasta 30, 49%, pero pues veamos, o sea, no pasa ni del 50% para hacer la probabilidad de cáncer en estos pacientes. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar
en cuenta todo eso. De ahí seguimos la siguiente diapositiva y vemos, bueno, la utilidad del tacto rectal pues es súper discutida, lo que les comenté, sobre todo por la inexperiencia que tiene la mayoría de los médicos. Otra, los expertos no la recomiendan por lo que les comenté, que solamente se puede palpar una parte y no la totalidad de la próstata. Y otra, lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, el tacto rectal por sí solo, o sea, si tú el paciente llegara y dijera, no, yo no tengo dinero para hacer el antígeno prostático, pero quiero el tacto rectal, o sea, el riesgo o la probabilidad de darte positivo es 3 veces, 3.4, según tengo entendido. El antígeno prostático es de 4.5, pero cuando combinas las dos tienes un riesgo relativo de 6 veces para detectar cáncer. Entonces, pareciera ser que si tú, o sea, si el paciente está de acuerdo y que tú tienes la experiencia y puedes hacer el tacto rectal, cuando lo combinas con antígeno prostático, pues sí sale beneficio. Hay un beneficio como tal, pero si lo haces solo, o sea, el tacto rectal no te beneficia. El antígeno prostático sí ya vimos que sí hay un beneficio mayor que el tacto rectal y si combinamos, pues mucho más. Pero pues queda muy poco claro en el rol en el screening. De manera que los expertos a nivel internacional dicen que no lo hagas a menos de que sepas hacerlo, ¿no? Entonces, el antígeno prostático sí, pero el tacto rectal, al menos que lo sepas hacer, sí te ayuda como complemento porque aumenta tu probabilidad de detección. Ahora, ¿qué pasa? Este gran estudio que salió en el 2017 que valoró el screening de 4 cánceres, el PLCO, principalmente que valoró próstata, pulmón, colon y ovario. Pues lo que vio es que principalmente cuando comparaban a aquellos pacientes que se le hacían antígeno prostático específico versus a aquellos que no, pues la mortalidad fue casi similar. O sea, vean, la siguiente diapositiva ven que 255 muertes versus 244 en el grupo control. Y la tasa que vemos de tasa de riesgo solamente fue del 4%, o sea, sin significancia estadística, una RR de 1.04. ¿Qué dicen ellos? Pues hay que esperar el seguimiento ahora a 19 años. Pero pues vean, o sea, ¿por qué? Porque al final pareciera que se separa, pero lo que se ha visto es que la tendencia no es mucho la diferencia. Entonces, la siguiente diapositiva, ¿qué recomiendan las asociaciones? Es que vamos a individualizar. Si ya platicamos con el paciente y todo, y tiene edad entre 55 y 69 años, el tamizaje podría prevenir 1.3 muertes por cada 1,000 personas tamizadas, pero pues con los riesgos, ¿no? 15% de falsos positivos y hasta el 50% de sobrediagnóstico, o sea, 50% de lo que habíamos comentado, ¿no? Y no ofrecería si el paciente no la pide. En contra, en mayores de 70 años. Ese es por la asociación, ¿no? Vemos que tenemos que tener en cuenta todo eso. ¿Qué nos dicen las guías americanas en SSN? Ellos te ponen dos partes ahora. Dicen, bueno, mi calidad de vida pues es mucho mayor en Estados Unidos, entonces ellos toman en cuenta de 45 a 75 años y dicen, bueno, si el antígeno prostático es menos de 1 y le hiciste este acto rectal y salió normal, pues repítelo dentro de 2 a 4 años. Pero si está entre 1 a 3 y el tacto también es normal, si lo hiciste, si no, no hay problema, repítelo en 1 en 2 años. Pero si es más de 3 nanogramos por mililitro en aquellos que tienen 45 a 75 años y le hiciste un tacto rectal y es como muy sospechoso o si es sospechoso, pues ahí sí, llévalo a biopsia, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con los mayores de 75 años? Solamente si le hiciste, por ejemplo, un tacto rectal y está normal y el antígeno prostático está a menos de 4 nanogramos, pues no es indicación de biopsia y continúa el screening. Pero si es más de 4 o muy sospechoso en el tacto rectal, biopsia. Entonces vean, ¿no? O sea, lo que les comentaba, el antígeno prostático cambia con la edad. Entonces ellos en Estados Unidos toman el punto de corte de 3 cuando es de 45 a 75 años y si pasan de los 75 años toman el punto de corte de 4. ¿No? Y ya a partir de ahí hacen, y su screening, por ejemplo, lo que hacen es repetirlo cada 2 a 4 años
cuando el riesgo es muy bajo y cuando es intermedio de 1 a 2 años. Y si es alto, pues obviamente la biopsia, ¿no? Ahora, ¿qué, qué nos dicen las guías de práctica clínica? Ellos acuérdense que lo ponen en como categoría débil, fuerte, ¿no? Y lo que dicen es recomendarlo a partir de los 40 años, siguiente diapositiva, 40 años hasta los 69 años como estrategia inicial. Y principalmente aquí se recomienda analizar principalmente pacientes con riesgo intermedio. Ahora, lo que también dicen es que no se recomienda el tamizaje rutinario con el APE a ninguna edad. Al parecer, su utilidad, ya sea solo o combinado con el tacto, es mayor solo en pacientes adecuadamente seleccionados. Entonces, aquí lo que ellos ponen es que hay que seleccionar incluso los pacientes que vayas a someter, y esos serían los de alto riesgo, o sea, los que tienen un familiar con cáncer de próstata, los que son afroamericanos y mayor, o que tengan, por ejemplo, la mutación de BRCA. Ahora, cuando vemos la siguiente diapositiva, pues dice, se recomienda cuantificar cada 2 años si la prueba fue menos de 2.5 nanogramos, pero cada año si en la prueba inicial el nivel sérico fue mayor de 2.5 nanogramos. Ahora, si el paciente es de 50 a 69 años con riesgo promedio y con resultado de API inicial mayor a 3, se debe repetir, pero vean, 1 a 3 meses después del resultado inicial. Ahora, si permanece entre 3 y 5, se les debe cuantificar el porcentaje libre del APE y repetir el APE de manera simultánea, porque acuérdense que vimos que cuando lo combinamos con APE libre, cuando principalmente es menos de 15, pues la probabilidad incrementa un poco para la positividad de la muestra. Ahora, si vamos a la siguiente diapositiva, y es algo que les compete mucho cuando se vayan al servicio social, es cuando referir al urólogo. Ante un paciente que tú le has estado haciendo el screening y ves el antígeno prostático mayor de 4 nanogramos por mililitro y descartaste cualquier posibilidad de infección, ya sea prostatitis, cistitis, incluso que no haya eyaculado, por ejemplo, que no haya tenido actividad sexual, que no haya andado en bicicleta, o que no haya tenido un tacto rectal reciente, le repites el APE en 6 a 8 semanas y verificas que efectivamente el antígeno prostático está arriba de 4 nanogramos. Entonces, una vez que ya hiciste esa doble corroboración de que está arriba de 4 nanogramos, pues puedes mandar con el urólogo. La otra es que eres un expertazo, sabes hacer el tacto rectal y detectaste que está indurado, irregular, le duele o hay algo ahí. Entonces ahí lo puedes mandar con el urólogo, pero por lo general eso no se hace en el servicio social. Otra cosa muy importante es en aquellos pacientes que tienen inhibidores de 5-alfa reductasa, ¿no? Sobre todo la mayoría que son considerados como hiperplasia prostáticas benignas, ¿no? Que van a ver ustedes que tienen tamsulosina, por ejemplo. Entonces, en ellos, se supone, nosotros, por ejemplo, hay estudios que hemos visto que los que tienen inhibidores de alfa 5-alfa reductasa disminuye el riesgo o la probabilidad de conversión a cáncer. Incluso se cree que eso podría ser como una medida preventiva. Entonces, de manera que si tú encuentras un incremento de antígeno prostático específico mientras un paciente está consumiendo este tipo de medicamentos, sugiere la probabilidad de que alguna célula normal está incrementando estos niveles y por lo tanto tienes que referirlo al urólogo. Y lo que les decía, alto riesgo. ¿Qué pasa con los de alto riesgo? Lo que les dije, familiar con cáncer de primer grado, menor de 65 años, afroamericanos y con la mutación BRCA1 y 2. A ellos no se le iniciaría el screening a los 50 años. Las guías dicen que incluso lo puedes iniciar a los 40, 45 años. O sea, 5 a 10 años antes del promedio de la población para hacer el screening. Y ellos, pues obviamente si se ganan, más que el screening, se ganan el estudio, el antígeno prostático, para estarlo vigilando. Y si vamos a bueno, aquí termina próstata. Si vamos a la par. Sí, doctor. Si me entendieron, ¿alguna duda para próstata? ¿Alguna pregunta? Doctor,
Obviamente, bueno, raras veces sabemos si el paciente tiene la mutación en BRCA1 y 2. Mm. Si nos llega el paciente y nos dice que su mamá o su hermana o su papá tuvo cualquier tipo de cáncer, lo consideramos nosotros como por defecto. O sea, que quizás la mamá del paciente haya tenido cáncer de mama o que quizás su papá haya tenido cáncer de pulmón, ¿lo consideramos? O sea, en parte de esa anamnesis le podríamos considerar como factor de riesgo. Sí, mira, acuérdate que todos los cánceres que están asociados a BRCA es mama, es mama, es ovario, o sea, de hecho hay hasta líneas de tratamiento ya dirigidas para esas mutaciones, pero, o sea, cuando nosotros hacemos screening incluso para próstata, puedes preguntar, o sea, si te dicen, es que tengo familiares con cáncer de mama, pero no de próstata, doctor, pero tengo de mama, de ovario, de páncreas, y ¿qué podrá hacer, no? Y sobre todo si son pacientes jóvenes, ¿no? Menores de 50 años. Entonces, ahí sí te da la probabilidad de pensar de que hay una mutación de BRCA escondida, ¿no? Entonces, ahí por lo general se les pide. Se les pide porque incluso actualmente ya hay terapias dirigidas para la mutación. Gracias, doctor. Pero sí, o sea, dijeras tú, de hecho, bueno, lamentablemente no rotan como en un servicio de oncología, pero en las consultas se les pregunta, se hace mucha hincapié en eso, de cuando te dicen, tuve una hermana con cáncer de mama, le tienes que preguntar así, ¿a qué edad? ¿No? Porque eso puede estar asociado o vinculado a algún síndrome genético que te dé más pauta a buscar qué es lo que está pasando con el paciente. Pero en próstata, por ejemplo, para estar asociado con mama, tiene que ser cáncer de próstata metastásico Gleason mayor de 7. Entonces son cosas que ustedes, pues obviamente, ya cuando veamos generalidades de próstata van a saber dividir qué es Gleason 6, 7, 9, pero son cositas que sí impactan en un interrogatorio, en una historia clínica, sobre todo cuando lo mandas a un oncólogo, ¿no? Pero pues, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor. Una pregunta. En la relación que puso de realizar el antígeno prostático cada año si es menor a 2.5, digo, cada 2 años si es menor a 2.5 o cada año si es mayor, ¿es en personas con y sin factores de riesgo en ambas o solamente en aquellas No, que tienen factores de riesgo? no, solamente en aquellas personas que están en promedio general. O sea, de hecho aquí en México se hace cada año, pero lo que te dicen las guías americanas es que los puedes hacer cada 2 a 4 años cuando es en promedio, o sea, menor de 3. Pero si son, como tal, menor de 3, pero si, por ejemplo, aquí en México que nos gusta hacerlo anual, si después de 2, 3 años, después de sale negativa, pues los haces cada 4 años. Pero eso depende. Si es de riesgo ya, alto riesgo, ese siempre va a ser cada año. Cada año. Y recuerden siempre corroborar el antígeno prostático, o sea, ver que no tenga una infección urinaria, una prostatitis, porque lo eleva. Ahora, no esperarse. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, un interno, cuando hice mi servicio social de medicina interna, y me dice, ¿qué crees? Me llegó al servicio mi tío, ¿no? Y llegó con antígeno prostático de 10. Y yo le pregunté así ¿y qué le hiciste? Ah, le dije que, pues que no se desespere, que todo está normal, que lo vemos en un año. Y yo así no, a ver, tienen que tomar bien las pautas, o sea, no tomen como a la ligera de que, pudo haber sido esto. O sea, no, todo lo corroboran. O sea, hay que corroborar. Si creen que es prostatitis, háganle su ultrasonido prostático, háganle su biometría hemática, o si no tienen idea, pues mándenlo con el urólogo que se encargue de abordarlo, porque a veces lamentablemente pues un hospital no es igual que una clínica de servicio social, ¿no? Pero por ejemplo cuando estén en el internado, si comenten, mira, salió tanto, por si llega alguien así, y corroboren, ¿no? O sea, y ya vimos que por lo menos la corroboración debe de ser 6 a 8 semanas después de haberse hecho el antígeno prostático. Hay otros antígenos, actualmente hay uno
que acaba de salir aquí, que lo acaban de probar aquí en México, y es mucho más sensible. Y ese también es en sangre. Entonces se cree que con ese vamos a cambiar la modalidad del screening en todo México. El problema es que la prueba parece ser un poquito más cara que el antígeno prostático. Pero parece ser que ya vienen nuevas opciones para ver si podemos disminuir la mortalidad, que es lo que buscamos con los screening, ¿no? Pero aquí hoy, por ser el primer lugar también en mortalidad, bueno, segundo lugar en mortalidad aquí en México en hombres, pues sigue siendo estandarizado realizar así el antígeno prostático. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿qué otros factores podrían aumentar los niveles de antígeno prostático? Ajá, mira, acuérdate que todo lo que tenga que ver con la próstata. Entonces, por eso les decía que no hayan tenido actividad sexual, que no tengan prostatitis, que no hayan recibido un tacto rectal, o por ejemplo, si es un paciente homosexual, que no haya tenido sexo anal, que no haya andado en bicicleta, que no haya recibido un trauma a nivel del hipogastrio, que no tenga una cistitis hemorrágica, una infección urinaria, todo lo que el uretritis, o sea, todo lo que sea infección asociada a genito urinario, ¿no? Pero esos son como los más comunes que tienen que descartar ustedes. Por lo general, siempre en la población general, siempre va a ser, por ejemplo, si es un adulto, porque van a ser típico un adulto de 50 a 55 años. Entonces, pues a ellos tienes que hacerle. Entonces le haces, te queda la duda así como que, ay, este antígeno prostático está raro, pero le interrogas y te dice el paciente, no, pues ¿sabe qué, doctor? Si tengo secreción por el glande, tengo fiebre, me duele, o sea, le haces una biometría y encuentras leucocitos, pues ya como que tu diagnóstico ya no es el antígeno prostático para cáncer, sino que es más una prostatitis o es algo que lo elevó. Ahora también la sonda urinaria también le sube. Entonces, cheque, o sea, todos esos son los factores que pueden hacer como tu falso positivo al antígeno prostático. Entonces, a la primera no se vayan así de, tiene 10, porque, o sea, una prostatitis te puede elevar hasta 20, por ejemplo. Entonces, den tratamiento y se esperan hasta casi 2 meses para hacerle de nuevo la prueba y ya. Con toda tranquilidad pueden decir, ya le di tratamiento, ya todo se resolvió, siempre y cuando se haya resolvido, ¿no? Voy a hacer una prostatitis resistente y no hemos combatido bien la infección, ¿no? Pero hablando del mejor escenario, 6 a 8 semanas, pues se corrobora. Ya en ese caso, si ustedes ya corroboraron por segunda vez y sale elevado, el urólogo pues es el que va a determinar la realización de la biopsia. Ok, gracias, doctor. Sí. ¿Qué más? ¿Nada? Doctor, solamente una última. ¿Se les tiene que pedir un periodo de abstinencia de actividad sexual para realizarse el antígeno? No sé, una semana, 3 días. Sí, mira, no está estandarizado, pero lo ideal es que tú platiques con el paciente, porque el paciente, o sea, pueden suceder 2 escenarios. Una, que el paciente llegue con ya la prueba, ¿no? Y asustado. De doctor, llegué, me hice de rutina el antígeno prostático y salió así. Entonces tú lo tienes que calmar y decirle, a ver, tranquilo, tenemos que checar que esto no sea esto y así esto, y vemos, ¿no? Pero entonces, ahí lo tranquilizas. Pero en caso de que te diga, doctor, quiero hacerme el antígeno prostático, ¿qué debo de hacer? Pues eso, ¿no? Decirle que trate de no tener eyaculación por lo menos una semana, actividad sexual, no bicicleta, o sea, cosas así que estén relacionadas a la elevación del antígeno prostático. ¿Va? Gracias. Muy bien. Y bueno, ya para finalizar, cáncer de pulmón, ¿sale? Miren, ese cáncer de pulmón como tal no está estandarizado en todo México, sin embargo, en todo el mundo ya. Esto es algo muy reciente. De hecho, hay un estudio súper importante que salió en el 2011 y en el 2010 en el New England de el NLST,
principalmente donde valoraron la comparación de radiografía versus tomografía de baja dosis. Y lo que vieron es que principalmente en aquellos pacientes que se hacía una tomografía de baja dosis, hubo impacto tanto en la detección de pacientes como también vemos, por ejemplo, en la gráfica que hubo detección también en T0, en T1 y en T2, por ejemplo, con baja dosis, hasta número total, por ejemplo, incrementó de los resultados positivos versus la radiografía. O sea, 9 versus 3 en T0, T1 de 6 versus 1.8 y T2 de 5 versus 1.5. Entonces, esto pues hacía que incrementara la detección temprana de cáncer de pulmón. Y cuando veíamos las características de milímetros del pulmón, pues también se veía que esta te aumentaba la probabilidad del cáncer. Entre más grande, pues más probabilidad de cáncer. Donde se duplicaba, por ejemplo, la probabilidad era a partir de 11 milímetros, aunque a partir de 7 milímetros, pues ya había una probabilidad. Entonces, a partir de eso, pues ya el cáncer de pulmón con tomografía de baja dosis ya es estandarizado aquí en la Ciudad de México. Continuamos. La siguiente diapositiva. Y pues ahí vemos las dos gráficas, ¿no? La de tomografía de baja dosis versus radiografía. Y vemos que en cuanto a la incidencia, pues incrementó con la tomografía de baja dosis. Y en cuanto a la mortalidad, pues disminuyó con la tomografía de baja dosis. Continuamos con la que sigue. Otra. Y vemos que principalmente la probabilidad de detectar cáncer de pulmón pues es muy baja. Valor predictivo positivo con la radiografía de tórax solamente es al 60%, pero no te dice nada más. La tomografía como tal es mayor detección de tumores pequeños, pero da falsos positivos. Y la citología pues no confiere ningún beneficio. Continuamos con lo que sigue. Y las recomendaciones, esas son las importantes. Las guías, tanto americanas, europeas, de tórax, NSCN, dan como consideración de alto riesgo en aquellos pacientes que llevan más de 30 paquetes años de tabaquismo y desde la edad de 55 a 74 años. Otros dicen que a partir de los 55 a 80 años y haber suspendido el tabaquismo menos de 15 años, ¿no? Pero casi la mayoría están de acuerdo con esos criterios. ¿Continuamos? Entonces vemos que hay que evaluar el riesgo, ¿no? Los riesgos, pues ya sabemos, tabaquismo, radón, exposición ocupacional, historia de cáncer, cáncer de primer grado en la familia, POC, fibrosis pulmonar, tabaquismo, ausencia de síntomas, estatus funcional y sobrevida se tienen que también valorar en estos pacientes. ¿Continuamos? Y pues los dividimos en 4 grupos. El grupo 1 es en aquellos de mayor alto riesgo de 55 a 74 años, más de 30 paquetes años y que la suspensión del tabaquismo sea menos de 15 años. Y el grupo 2, más de 50 años, más de 20 paquetes años y con factores de riesgo adicionales que hay unas calculadoras que tenemos nosotros para ver la probabilidad de cáncer de pulmón. El siguiente. Y de ahí están los riesgos moderados y bajo, que serían grado 3 y 4. El moderado es mayor de 50 años, pero más de 20 paquetes años, pero sin factores adicionales. Y bajo, pues es que no tenga mucho tabaquismo, menos de 20 paquetes años y sea menor de 50 años. ¿Seguimos? Y pues los hallazgos van a ser desde nódulos pulmonares en TAC de baja dosis y ver su seguimiento de acuerdo a las características, si es sólido o no sólido, si son múltiples o si hay una parte sólida. ¿Continuamos? Y pues vemos que los nódulos sólidos se determina de acuerdo al tamaño. Si es menos de 5 milímetros se lleva la tomografía de baja dosis anual, pero si es de 6 a 7 cada 3 meses y si es de 8 a 14 milímetros se tiene que determinar si se hace un PET-CT. Ahora si es más de 15 milímetros se puede hacer pero TAC con contraste o PET-CT dependiendo de la sospecha. Si es de alta sospecha, realizar biopsia. Y si es de baja sospecha, continuar con el TAC, pero en 3 meses.
Continuamos. Y en parte sólida, también las mismas características, pero el tamaño, cada cuánto se tiene que hacer la tomografía de baja dosis, y cuando son con componente sólido mayor de 8 milímetros, ahí ya toma importancia el TAC de tórax con contraste o el PET-CT, y también si es alta sospecha ya irse con la biopsia, y si es baja sospecha en 3 meses. La que sigue, y los sólidos se dividen nada más en dos, menos de 19 y más de 20 milímetros. Los de menos de 19 cada año, la TAC de baja dosis, y más de 20 en 6 meses. Y pues para múltiples, aquí los nódulos no sólidos puros son los que se deben de medir. Y de acuerdo a las características se va al algoritmo que vimos de no sólido. Pero principalmente siempre se tiene que medir la parte sólida. Continuamos. Y creo que con eso terminamos. Sí, sí es la última, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué? ¿Alguna duda con cáncer de pulmón? ¿Asma puede considerarse factor de riesgo, doctor? O, por ejemplo, enfermedades reumáticas, no sé, un lupus, una AR que haya tenido afectación a pulmón, ¿lo podemos meter entre ese grupo de riesgo? No, no, ni asma ni enfermedades reumatológicas, ninguna. Han habido varios metaanálisis y estudios donde han visto si esto está vinculado con factores de riesgo, y no. Solamente son enfermedades que tienen daño directo al pulmón, como fibrosis pulmonar, EPOC, esas sí pueden entrar. Las fibrosis pulmonares asociadas por asbestosis, por ejemplo, también, pero no, asma no, como tal, ni reumatológicas. ¿Alguna otra pregunta? Antecedentes familiares de cáncer de pulmón, doctor, pero por ejemplo que el paciente mantenga, digamos, un estilo de vida pues saludable, que no fume, ¿entraría como factor de riesgo o qué tanto afectaría ahí? Este tipo de pacientes serían como los pacientes promedios. O sea, en ellos son pacientes que no se espera que tengan cáncer de pulmón, pero si tienen algún familiar y ellos se han cuidado bien y todo bien, el problema es que el pulmón tiene muchas mutaciones. Entonces sí es importante que se metan al screening. Como les comenté hace rato, o sea, pueden entrar al screening, sobre todo dependiendo con tomografías de baja dosis. Porque si se dan cuenta, el screening, nada más con que tengas la edad, ya empiezas, ¿no? Es independientemente de que no fumó o el tiempo que suspendió el cigarrillo, el tabaquismo. Pero con la edad, ya. Y sobre todo si tiene antecedente familiar, sí. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, solamente una, esos tomógrafos de baja dosis, o sea, me Esos, imagino que están en centros especializados, doctor, o sea, sí, sí, ¿verdad? esos solamente están aquí en la Ciudad de México. No hay ninguna otra parte del país que tengan esos tomógrafos. Ahora, de hecho, está habiendo mucho problema para hacerlo, porque la tomografía de baja dosis tienes que tener personal experto para les tiene que salir por personal experto, y aquí en realidad están batallando mucho. Nosotros como oncólogos a veces lo pedimos, pero 1000 veces preferimos una tomografía simple o con contraste para ver, porque la de baja dosis o sea, no se ve casi nada. Entonces necesitas un personal muy experto para hacerlo. Entonces nosotros apenas estamos entrando a esa era donde puede que va a entrar el cáncer de pulmón en screening, pero se tiene que entrenar a todos los imagenólogos a ver ese tipo de imágenes. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos cuando El martes, ¿no, doctor? bueno,
El martes, ahí nos ponemos de acuerdo, ¿va? Va a ser cáncer de mama, Perfecto, doctor. ¿va? Bueno, pues Gracias, doctor. buen fin de semana.